digamos, dejó o le dio a Sansón, y hoy es el último que habla pues de la muerte de él. Y creo que es bien importante que nosotros como revisemos la vida de Sansón. Si él, Dios lo anunció que iba a hacer un nacimiento milagroso, porque Dios anunció que iba a nacer antes de que naciera, obviamente. Dijo que iba a ser un nazareo, le dio una tarea que hacer. Estaba entregado a Dios, a servicio a él. Y luego a Sansón, lleno de, digamos que del poder de Dios, tuvo un don físico notable que todo el mundo podía ver. Dice la Biblia que mientras que él crecía, Dios se manifestaba en la vida de Sansón, y obviamente que se manifestaba en la forma de que él hacía cosas, proezas grandes, ¿no? Levantaba, no sé, levantaba piedras, hacía cosas, sacaba un árbol, tenía tanta fuerza. Pero hoy, creo que hoy, y la cosa, lo que les quiero decir al final de esto es, Sansón nunca, digamos, apreció realmente lo que Dios le había dado. Si desde el principio empezó a notarse que él estaba en una clase de rebeldía cuando se fue y se casó con una filistea, y luego después, al parecer, no era la primera vez o la única vez que andaba yendo a lugares donde había prostitutas. Y este último capítulo, el capítulo 16, habla de eso, y habla de, digamos, que donde él conoce a esta mujer que es Dalila, la cual lo manipula. Es una mujer engañadora, y bueno, terminan los fariseos atrapándolo, llevándolo a su templo, a donde se divierten con él, y luego ahí muere. Pero lo que yo quisiera que entendiéramos nosotros, o que fuéramos como captando, es: Sansón fue una persona bien bendecida por Dios. Dios había elegido a este hombre para darle poder, para darle un poder diferente que a todos los hombres, notable. Y Sansón no lo valoró, y simplemente que nosotros no debemos hacer eso. El Señor, no debemos de seguir los pasos de Sansón. Él aparece como los héroes de Hebreos 11, y aparece allí porque Dios lo escogió para ser un héroe, ¿sí? E hizo lo que Dios dijo que iba a hacer. Él juzgó a Israel por 20 años, pero no porque él quería hacerlo. Sí, Sansón hizo lo que Dios quería, porque Dios es soberano, y en nuestras vidas todavía Dios hace lo que él quiere hacer. Si Sansón hubiera sido obediente, si Sansón hubiera sido un verdadero líder como Dios lo había escogido hacer, entonces otra historia sería realmente una persona que sobrepasaría a muchos otros líderes de la Biblia, lo cual no sucedió porque hizo lo que Dios quería sin querer. Digamos que Dios hizo lo que él quería. Sansón simplemente estaba yendo con el viento para donde se lo llevara la corriente, sí, y terminó haciendo lo que Dios dijo, que iba a ser juez de Israel, o sea, el libertador de Israel. Pero no, digamos, Sansón no estaba de acuerdo. Sansón siempre fue un rebelde, y hasta el último momento de su vida, que fue cuando él muere, reconoce que Dios había hecho todo en él, y se suicida. Sí, lo que pasa aquí es de que Sansón no es, o más bien es un héroe que Dios usa, y eso es muy bueno porque nos puede usar también a nosotros, ¿sí? Aún rebeldes como somos, porque Dios todavía hace lo que quiere. Pero la idea sería que nosotros sí fuéramos, que aprendiéramos de la vida de Sansón, y luego nos diéramos a Dios, estuviéramos disponibles para que Dios haga lo que él quiere hacer. Así, ojalá y que Dios quiera y que nosotros lo entendamos, y entremos a esta, digamos, manera de estar dispuestos para que Dios use nuestras vidas. Yo digo, nosotros no somos, digamos, líderes de un pueblo, no somos gobernantes, pero en tu casa, si los hijos tuyos, tal vez tu tía, tu mamá, ellos se ocupan de ver a una persona que sea disponible a Dios, una persona que realmente tenga el Espíritu Santo, sí, y que a pesar de las cosas que vengan, a pesar de las circunstancias, o a pesar de los dones que Dios te haya dado, sí, puedas tú exponer realmente la voluntad de Dios en tu vida, porque Dios quiere hacerlo, pues. Sí, especialmente que a nosotros nos dio su Espíritu Santo. Jesús murió en la cruz por nosotros, dio todo lo que él tenía para que tú tengas todo lo que él quiere que tengas. Nosotros tenemos mucho más que Sansón tenía. Y muchas veces, nomás que no nos fijamos, somos buenos para criticar a Sansón, digamos, pero nosotros tenemos grandes dones, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, y de repente lo echamos todo a la basura porque hacemos nuestra voluntad y porque andamos de acuerdo a nuestra poca fe. Sí, nunca confiamos en que Dios va a hacer como él quiere hacer,
como lo va a hacer de todos modos, pero nos falta hacer eso. Nos falta decisión a fe, entrega, confianza en Él, dependencia de Dios. Ojalá y que Dios nos guíe en esa forma y hoy lo escuchemos a través del capítulo 16. Quiero decir algo antes de que se me olvide, porque luego se me va a olvidar, ya sé. Este viernes que viene, desde pasado mañana, ¿no da? Oh, sí, pasado mañana, empezamos los servicios o los estudios de hombres y de mujeres a las 7 de la noche. Lo vamos a hacer, aquí no podemos porque esto pertenece a la escuela, pero nos van a dar un lugar en lo que es el santuario allá, en el otro, le llaman en el Upper Campus, que es allá arriba donde está el santuario. Nos van a dar unos salones en donde nos vamos a juntar todos en el kiosco. Vamos a hacer una oración ahí, en el kiosquito de montar el santuario grande, a las 7 de la noche. Ojalá que pueda llegar un poquito temprano para ver cuánto vamos a hacer. Y luego ya de ahí, cada quien se vaya a su salón. Es bueno llegar temprano este viernes para que ya sepamos dónde está el salón, porque si llegamos tarde, entonces no vamos a saber dónde están los salones, pues, ¿verdad? Pero va a haber, nos vamos a juntar, vamos a orar, y luego las mujeres se van a ir a un salón y los hombres se van a ir a otro salón. A mí me gusta mucho eso. Ha sido una gran bendición que se venga el matrimonio juntos si está casado, sino que tiene que venga una mujer o un hombre solos, pero la idea es de que si está casado vengan en el matrimonio y luego puedan estar las mujeres en un lado y los hombres en otro, para que se identifiquen las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres en la palabra de Dios. Sí, yo creo que de algún modo por ahí los hijos todavía pueden caber aquí, todavía nos acomodamos para tener un salón para los hijos, pero enseguida lo vamos a hacer como estábamos antes. Por ahorita se pueden venir también los niños. Eso es lo que quería decir, es que no se me olvida, viernes a las 7 de la noche en el kiosco, y luego ya ahí nos separamos cada quien para su lugar. Dicho eso, déjenme le voy a dar el resumen de lo que pasó en el estudio pasado, que fue en el capítulo 15, en 3 renglones. ¿Okay? Dice, Sansón quería reconquistar a su esposa, pero su papá se la dio a otro, porque él se fue, él abandonó. El suegro no le dejó verla más. Sansón tomó ofensa, no nada más del suegro, pero de los filisteos, y quemó las cosechas. Acuérdense que agarró unas zorras y las amarró y luego las dejó ir a los files y hizo un quemadero. Ellos mataron pues a la esposa y al papá de ella. Y Sansón se enojó y luego mató a un montón de filisteos, mató a 1000 filisteos. Después dice que al final del capítulo dice que Sansón tuvo sed, y Sansón fue y le dijo, Señor, tengo sed. Eso hablaba de debilidad, de necesidad de Dios, y luego Dios lo bendijo y le dio pues agua. Y ahí termina el capítulo 16. Dice que él reinó, no reinó, pero juzgó por 20 años. Así termina el 16 también, diciendo que él había hecho lo que Dios para lo que Dios le había llamado, que era juzgar por juzgar a Israel, y sí lo hizo. En sí no se dice que hizo algo importante dentro del tiempo que estuvo juzgando. Nada más se habla del tiempo, de las cosas más importantes que hizo él, y no pasó nada mientras que él estaba juzgando. Lo que pasó fue antes y lo que pasó es después, lo que vamos a ver hoy, su muerte. Entonces, la introducción a lo que es el capítulo 16, para ir más o menos entendiendo qué dice este capítulo, es así. Si los filisteos de Gaza, que era una ciudad pues filistea, descubrieron ahí a Sansón y lo querían matar, pero él se escapó, y lo habían descubierto porque Sansón había ido a Gaza a buscar una prostituta. Dice que la encontró y luego estuvo con ella. No sabemos si ella misma dijo, aquí está Sansón, o si alguien más lo descubrió ahí y luego le dijeron a todos los filisteos que ahí estaban, porque era la ciudad filistea, que ahí estaba, y luego dice ahí que él se escapó. Luego, después de eso, de ese suceso, yo creo, y muchos eruditos bíblicos lo dicen así, que esto pasó, digamos que al principio de sus 20 años, porque todavía estaba fresco lo que había sucedido con la esposa de él. Entonces los filisteos todavía tenían como esta riña contra él y lo andaban buscando. Cuando lo encontraron lo querían matar, pero esto fue al principio. Después de esta, digamos que de esta cosa que pasó aquí, pasaron los 20 años donde él juzgó, y al final de los 20 años, donde ella estaba viejo, y aquí obviamente es el relato de su muerte. Entonces, después de los 20 años sucede lo que vamos a ver en el versículo 4, pero yo puse acá, luego se enamoró pues de Dalila, y ella lo traicionó por dinero hasta revelar la causa de su fuerza. Lo atraparon y le sacaron los ojos, y se burlaban de él, mas en poder de Dios se vengó de los filisteos. Ese es, digamos que un resumen de toda la carta. Si vamos más detallado, del 1 al 3, del versículo 1 al 3, vamos a ver, Sansón anda pues en pecado con estas mujeres
de la calle. Y luego del 4 al 22, ahora encuentra otra mujer, que es Dalila, que le ayuda a los filisteos. El atraparlo, logran amarrarlo, como ella les había dicho, y le sacan los ojos, ya no tenía fuerza. Sí, una de las cosas que tenemos que entender aquí es de que el pelo largo de Sansón anunciaba que él era entregado a Dios. Sí, cuando él tenía su pelo larguísimo, porque nunca se lo había mochado, nunca se lo había cortado, entonces su pelo anunciaba que él había sido obediente a Dios. Dice que Dios le dijo que las tijeras nunca tocaran su pelo. Entonces, mientras que él tenía el pelo largo, anunciaba obediencia a Dios. Sí, o anunciaba que él estaba siendo obediente al voto nazareo que él tenía. Cuando cuando ya no tenía pelo, entonces automáticamente se sabía que él ya no estaba siendo obediente al voto, ¿sí? Que ya no era un nazareo entero. Entonces por eso la fuerza se quitaba, no era el pelo. O sea, tenemos que obviamente encontrar este punto, porque parece que el pelo tuviera la fuerza, pero el pelo decía que era nazareo. Si no tenía el pelo, entonces no tenía obediencia y Dios le quitaba pues la bendición. Entonces es como que bien facilito de entender, es que era el pelo, como él aquí lo dice, pero en realidad era Dios, porque era Dios el que le quitaba la fuerza, porque él ya no estaba siendo pues obediente. Del 4:20 dice, ahora encuentra otra mujer que le ayuda a los filisteos a atraparlo, y lo logra atrapar a él, lo amarraron, le sacaron los ojos. Del 23 al 27, de los versículos 23 al 27, Sansón ahora ya está atrapado, no tiene ojos, no puede ver, y es un payaso de los filisteos. Eso es lo que va a decir allí, del 28 al 31, y ahí termina. Dios le concede fuerza, porque dice que le fue creciendo el pelo. Esto que le fue creciendo el pelo es curioso, porque los filisteos jugaban con él, digamos, se burlaban de él, aventaban, no sé qué tanto cosas hacían con él, mientras que estaba preso, sí, pero el pelo le iba creciendo y ellos no se daban cuenta, sí, no se lo cortaban, sí, y la única respuesta a esto es de que una persona que no tiene fe es un necio. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Una persona que no tiene a Dios no tiene realmente un sentido común de lo espiritual. Entonces, mientras que Sansón se estaba creciendo otra vez su pelo y estaba arrepentido dentro de la cárcel pidiéndole a Dios que lo ayudara, el pelo ya estaba grande. Y luego vemos, cuando llegamos aquí ¿cómo se llama el versículo como 23, donde él le dice, Señor, concédeme otra vez la fuerza que tenía antes, una vez más. Sí, el pelo ya lo tenía grande, pero todavía no tenía fuerza hasta que Dios se la concedió. Sí. Otra cosa que vamos a notar allí, que de una vez se los quiero decir, cuando estaba preso, dice que necesitó la mano de un muchacho que estaba por ahí para que lo dirigiera, porque no podía pararse, porque estaba ciego aparte, pero estaba débil. Entonces es imposible que Sansón a este tiempo, después de todo eso, porque antes nos podemos imaginar un Sansón fortachón, más o menos se pueden como dar una idea viéndome a mí, ¿verdad? Pero el problema es de que después de la cárcel y después de todo eso, Sansón no podía estar fuerte, no podía ni pararse, estaba ciego. Entonces ahí encontramos que nunca estuvo pues fuerte, que nunca estuvo fortachón, y que siempre era digamos que un flacucho. Entonces al final de su vida Dios le concede otra vez fuerza, y así como estaba él, destruyó el templo donde estaba, porque era un templo de un dios Dagón, mitad hombre, mitad pescado, eso es lo que era, y mató pues ahí a más de 3,000 personas. Y así termina pues el capítulo. Nos vamos a ir de uno por uno, vamos a tratar de relatarlo, y acuérdense que tenemos hasta las 8 solamente. Entonces, de que Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos a encontrarnos con esta historia de Sansón, y a identificarnos con él, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos encontrar todo este poder que nos has dado, y no hacer como él, que lo malgastó y que nunca lo apreció, pero nosotros sí apreciarlo, Señor. Sí ser prudentes en nuestra fe y tener este crecimiento espiritual, y ser dóciles, ser amorosos, y usar este poder que tú nos has dado para gloria tuya, y para beneficio de nuestra familia, para beneficio aún nuestro. En ti confiamos, Señor, dirígenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme le leo del 1 al 3 y ahí arrancamos. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera, y se llegó a ella, obviamente tuvo que ver con ella. El 2 dice, y fue dicho, ahí va el chisme, dice, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad,
y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, esto es hasta el siguiente día, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, esto es, estas puertas eran parte de la muralla de la ciudad, arrancó con todo y todo, ¿sí? Dice, y se las echó al hombro, y se fue, y se subió a la cumbre del monte que está delante, y la subió, se fue y la subió todas estas puertas hasta un monte. Este monte dice ahí que estaba como a unos 40 kilómetros, eso estaba lejísimos y era entre arena pesada, y así Sansón llevó esas puertas y las dejó hasta allá. Obviamente que ya nadie más lo siguió porque era una muestra de poder, o sea, como muy grande, como exagerado. Entonces ya nadie más lo siguió y él quedó, de acuerdo a los eruditos bíblicos, él quedó pues reinando por 20 años, no reinando, pero juzgando, hasta que llega el versículo 4 que vamos a ver. Déjenle punto lo que puse acá de esto. Dice, lo último que supimos de Sansón la vez pasada fue que juzgó a Israel 20 años. Y de allí hasta aquí donde lo encontramos con una prostituta. Esto es, leímos de allá y luego venimos al 16, donde lo vemos así, que probablemente estaba empezando su juicio de 20 años. Se cree que esto pasaba en el comienzo de los 20 años de ser juez de Israel. Los más conservadores dicen que Sansón juzgó bien a Israel, porque nunca se oyó nada malo de eso, pero tampoco nada bueno. Pues esta es lo último que se escucha, digamos, antes de ejercer como juez. Seguramente Sansón fue disfrazado a Gaza, ¿sí? Tal vez iba con un gorro o algo para que nadie lo reconociera, para ir a hacer lo que iba a hacer. Obviamente que no iba a una ciudad judía porque ahí rápidamente lo conocerían, él era el juez ya de Israel. Entonces se fue a una ciudad en donde de acuerdo a él no lo iban a conocer para hacer lo que quería hacer. Dice, pero lo reconocieron, o la mujer lo denunció, porque aquí dice que fue dicho en Gaza. Esto es, corrió el rumor que ahí estaba Sansón. Gaza era una ciudad filistea. Es importante o va a ser importante este punto en el estudio. Había 5 ciudades filisteas. Los filisteos no tenían un rey que gobernaba todas las ciudades, sino que tenían, digamos que un jefe por cada ciudad, un príncipe por cada ciudad. Esas ciudades eran Gaza, Ascalón, Ecrón, Asdod y Gat, 5. Y se entiende que no hacía mucho que había sucedido lo de la esposa filistea y la venganza del capítulo 15, porque estaba fresco en los filisteos. Aquí dice que Sansón arrancó las puertas de la ciudad, que eran parte de la muralla de la ciudad, y con todo y cerrojos, y las cargó corriendo entre arena pesada y las llevó a la cima de un cerro. Obviamente que esto asustó a los filisteos que lo estaban acechando y lo dejaron en paz. Y luego él, digamos que volvió a su casa, continuó su vida hasta que llega el versículo 4 que dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, déjeme le digo algo aquí que no creo que haya puesto acá. Dalila debió de ser una mujer influyente. Después de que, digamos que Sansón estaba en gobierno o siendo el juez de Israel por 20 años, él tampoco ya no estaba jovencito. Entonces se enamoró de esta mujer, la cual, como digo, tuvo que ser una mujer, digamos, con mucha personalidad, destacada y conocida, porque los príncipes, o sea, estas personas importantes, cada príncipe de las 5 ciudades filisteas, fueron a su casa personalmente a hablar con ella. Entonces no era digamos que, muchos dicen que podía ser una prostituta, pero no se ve de esa manera. Parece como que ella es una persona de negocios, porque las ciudades filisteas todas eran ciudades marítimas o en la costa y todos eran comerciantes. Entonces ella tuvo que haber sido alguna persona influyente en comercio, ¿sí? Y conocida por todos. Podía haber sido prostituta, pero no lo dice la Biblia. Luego dice, vinieron los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmale, si le hablan con confianza, en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Dije que hasta el 22. Dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 miembros verdes
que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Estas cosas, esos miembros, eran las cuerdas que se usaba para los arcos, ¿sí? Para tirar una flecha. Entonces, esas cosas que se hacían, que se estiraban, esos miembros, eran durísimos. Dice que me amarren con esas cosas y vas a ver que me voy a debilitar. Dice en el 8, y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 miembros verdes que aún no estaban enjutos y ella, o enganchados así como cortados para el arco, y ella, si notemos que los filisteos no iban y lo atrapaban, sino ella le preguntaba, ¿qué es lo que te hace débil? Y luego él le decía en mentiras, porque obviamente que él sabía lo que estaba pasando. Una cosa que desde la otra esposa, desde la esposa que era filistea, cuando ella le reveló el acertijo a los demás y él dijo que él ya sabía que ella lo había hecho. Sí, sabemos que Sansón no es un niño que nació ayer. Él sabía lo que estaba pasando con su esposa anterior y ahora con esta mujer. Él sabe a lo que le va tirando. Él tiene mucho, sabe lo que va a hacer ella. Pero aquí dice, está enamorado de ella y ella está aprovechándose de ese enamoramiento que él tiene para con ella y le sigue preguntando y le sigue preguntando y le sigue dando de sus mieles románticas, porque una de las cosas que es obvio aquí, muchos comentaristas, y se los voy a decir así claro, muchos comentaristas quieren decir que Sansón la iba a visitar cada día, pero más, la verdad es que seguramente estaba ahí viviendo con ella. Porque dice que se miraban diariamente. Entonces, ella vivía en un valle que no estaba cerquitas de donde él era. Tenía que caminar, había una distancia. Entonces, muy probablemente que él estaba con ella, que él estaba donde ella estaba, en su casa de ella, y ahí estaba pasando todo esto. Entonces, él no quería perderse de esa relación, aunque sabía él que era una relación, digamos que si lo decimos a la moda, era tóxica. Pero no la quería perder a la tóxica. Si él quería seguir estando ahí con ella, no importa qué, le estaba aguantando lo que sea porque estaba enamorado de ella. ¿Sí? Y esa situación es terrible porque es muy probable que pasen muchos días, pasen muchas de las personas, ojalá que nadie que estamos acá, sí, pero esas relaciones tóxicas pasan cuando uno permite que pasen, porque uno ya sabe que está equivocado, pero luego dejas que suceda. Dice, los principales de los filisteos le trajeron 7 miembros verdes que aún no estaban enjutos y ella lo ató con ellos. En el 9, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Esto es, ella estaba amarrando a todos y haciendo todo esto, pero tenía filisteos listos para atraparlo si es que él ya no se movía. Le tenían miedo si se movía, ¿no? Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Él rompió los miembros como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Dice en el 10, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentira. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo, si me atares fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, pero no salían, pues, más él rompió de esos brazos como un hilo. Sí, entonces, todavía le estaba echando mentiras, porque obviamente él sabía lo que estaba pasando. Tal vez no sabía completamente todo, no sabía que estaban ahí listos para atraparlo, pero él sabía el juego que ella estaba jugando. Dice en el 13, Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas, tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 quedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella le aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo con tu corazón cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día, sí, aquí es donde descubrimos que no es que él iba a visitar de vez en cuando, sino que ahí estaba cada día y ella le presionaba y ella era terca y estaba sobres de él, pero aún todavía lo tenía enamorado.
Y aconteció presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, y su alma fue reducida a mortal angustia, así hasta que lo desesperó completamente. Dice en el 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Déjeme le digo una cosa que pasó aquí. Sansón, al decirle esto a ella, despreció a Dios por completo, porque prefirió a ella que a Dios. Sí, él decidió dejar de ser nazareo. Sí, no le importó ya más eso, porque él quería todavía seguir con esta mujer tóxica y en esta relación de pecado. Eso es lo que pasó. Ahí es el punto mágico en donde él obviamente va a ser atrapado, donde Dios lo abandona porque él desechó a Dios, no le importó más Dios y por estar con ella. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella y trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Te imaginas? Obviamente no podemos saber qué clase de aflicción le estaba dando ella, pero cuando él ya estaba calvo, le empezó a pegar, le empezó a rasguñar, le empezó a aventar, porque ella obviamente no lo quería. Sí, y ella sabía que él ya no se podía defender, pero es curioso, sí, que ella lo estaba afligiendo, pues. O sea, ella realmente era tóxica. O sea, con toda la extensión de la palabra, de aquí sacaron esa cosa. Dice en el 20. Dice, y le dijo Sansón, le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y déjame, ya leo lo que tengo acá. Pero esto de que se fue a moler, las imágenes que ponen, yo vi algunas imágenes de Sansón moliendo y parece como que es Hulk, moliendo como un molino gigantesco, básico, dice, y no, lo que pasó es de que le dieron un trabajo de mujeres en una cárcel. Y ahora él tenía que moler con un molinito chiquito, no con un molino, porque él no tenía fuerza, pues. Entonces era una burla. Que todo el mundo tenía miedo, ahora se burlaban porque ¿qué está haciendo? El trabajo de las mujeres, está moliendo el grano. Si eso es lo que estaba pasando, se burlaron de él completamente. Puse acá, es muy interesante, que esta mujer sea tan misteriosa, Dalila. El nombre de ella significa coqueta, pero porque es coqueta, el nombre también incluye pobreza. Entonces, es una mujer coqueta que empobrece. Es obvio que Sansón aquí ya juzgado por 20 años, pues este es el relato de su muerte. Y dice la Biblia que Sansón se había enamorado de esta mujer coqueta, Dalila. Ella vivía en el valle de Sorek, el cual se encuentra en la frontera entre la frontera de Ciudad Filistea y la tierra israelita, lo cual hace que la nacionalidad de Dalila sea muy difícil de conocer. Toda la vida muchas personas, la mayoría de personas creen que Dalila era filistea, pero no dice la Biblia eso. Sí, entonces no podemos decir la filistea, podemos decir de su ex esposa, con la que sí se casó, sí, que era filistea, porque aquí dice que era filistea. Pero esta mujer no se dice que era filistea y tampoco está metida su vida no aparece dentro de una ciudad filistea, sino que en la frontera. Entonces no podemos saber si era filistea, y si no era filistea, lo que hizo es todavía peor, porque era una judía que había sido sobornada por los filisteos para acabar con Sansón, que era su hermano, digamos, sí era judía también. Entonces la hace peor todavía. Dice, nadie puede asegurar que ella era judía o que era filistea. Sabemos que era una mujer de influencia porque los príncipes de los filisteos fueron a hablar con ella personalmente. Y ellos sí eran, digamos, cada uno era un rey. Más aún, nunca la plática de ellos, y eso es interesante, porque la plática de ellos nunca fueron a decirle,
por tu patria hazlo. Si tú que eres como nosotros, hermana nuestra, si nunca se menciona eso. Entonces eso también es un punto para decir que ella no era filistea y le tuvieron que pagar. Si no la forzaron por su nacionalidad, sino que le dijeron, este es el dinero que te vamos a dar para que tú engañes a tu hermano. ¿Sí? Y era un dineral, ahorita vamos a ver cuánto. Dice, la plática no era acerca de la patria, sino que ella los ayudó porque le ofrecieron mucho dinero. Ellos dijeron 1100 ciclos de plata. No sabemos, digamos, en cuánto es en dinero, pero vamos a ver en peso. Cada príncipe filisteo le iba a dar 1100 ciclos de plata, lo que hacía pues 5500 ciclos de plata. 5500 ciclos de plata son 700 libras de plata. ¿Te imaginas? Era un platerío. Si ella, digamos que ya no tenía que trabajar nunca más en su vida porque tenía casi 1 tonelada de plata. Dice, la fuerza de Sansón no era cosa obvia, obviamente, si no todo el mundo sabría que nos va a matar porque está tan grandote, parece Hulk, pero tenían que descubrir dónde estaba su fuerza. Obviamente él estaba ñengo, como yo. Sino entonces, ¿para qué la pregunta? ¿Dónde está su fuerza? Dice, ¿en qué consiste la fuerza? Era la pregunta de los filisteos y él la que tenía que resolver con él. Me gustaría que observáramos esto con atención. Sansón no está casado con Dalila, pero se ven diariamente. Claro que esta relación es una relación pecaminosa. También se ha dicho que Dalila era una prostituta, pero tampoco lo dice la Biblia, sino que el hecho es de que estuvieron juntos en el aposento y eso no puede ser borrado. Si él estaba enamorado de ella y ella lo tenía en su aposento, esto es, en su recámara. Eso habla pues del pecado de ellos dos, en sí de él. De ella que no nos importaría. Dice, nadie duda que ella era una mujer hermosa, pero tampoco hay duda que ella sabía que era hermosa. Sí, no podemos, si él estaba enamorado de ella y ella era digna de que él estuviera allí y todos los demás sabían y sabían que podía engañarlo a él porque estaba bien embobado con ella, pero ella lo sabía. Sí, y eso era importante porque ella tenía este poder en ella sabía que lo tenía en su mano, ¿no? Ella tomaba ventaja de esto porque tenía cegado de amor a Sansón. Sí, obviamente que solamente una persona que está enamorada puede entender que, digamos, esta mujer le estaba haciendo esas trampas y él seguía todavía ahí embobado, viéndola a ella porque la quería tanto. No le importaba lo que hiciera, él quería mantener esa relación porque estaba enamorado de ella, le gustaba mucho. A tal grado que el amor por Dalila no le permitía hacer lo que sabía, lo que él debía de hacer. Y eso era irse, ¿sí? Apartarse de allí, porque era no solamente, digamos, porque esa era una situación de pecado, pero él era una persona especial que Dios había escogido. Sí, yo se los prometo que muchas veces de mi vida, y voy a confesar aquí, cuando yo digo alguna mentira o que me excuso de algo, me quedo pensando y digo, sí. Sí, Dios me llamó a mí para ser, digamos, el que enseña la Biblia y mira ahora lo que estoy haciendo, mira lo que estoy viendo, algo. Sí, me castigo yo solo porque ahora les digo eso, aunque ya sé que se van a burlar de mí o no lo tomen a mal, pero eso es lo que tenemos que hacer todos, pues. Tenemos que pensar que Dios murió por nosotros, imagínate. Él dio su vida por ti para que ahora nosotros estemos malmodeando nuestras vidas, siendo pecadores, hablando malas palabras. Yo hasta, se los prometo que a veces estoy viendo una película y en la película hay muchas malas palabras o algo y la apago, la quito, no quiero que esté porque ¿cómo es posible que yo esté oyendo eso? Sí, no es que no quiera que mis hijos las vean, es que yo no debo de verlas. Sí, una película de R que tiene tantas cosas, tiene uno que ser más cuidadoso. Te voy a decir porque no como regla, no lo tomemos así. Si es regla no vale. Tiene que ser porque tú sepas que eso está mal en lo que tú tienes, pues lo que Dios ya te dio. ¿Sí se entiende eso? Si tenemos que ser más prudentes en el regalo que ya Dios nos ha dado. Sí, no podemos ser nada más como despilfarradores de la gracia de Dios cuando Él murió por nosotros con tanto golpe, hombre, siendo Él Dios. Digamos que si fuera otro hombre que sufrió tanto para que tú tengas algo, pero ni siquiera eso. El Dios del universo dejó su trono, dejó su poder, vino y se hizo uno de su creación, esclavo de su creación, y dejó que la creación lo matara y se burlaran de él, y todo por ti y por mí, porque nos conoce por nombres, y necesitamos entonces valorar eso, valorarlo, porque lo que Dios nos ha dado es más que lo que Sansón tenía.
Y ahora vemos a Sansón que lo despilfarra. No lo hagamos nosotros, hombre. Dice, él estaba cegado de amor por Dalila, a tal grado que el amor por Dalila no le permitía irse, dejar esa situación horrible. Pero esto incluía abandonar a Dalila, pues, lo cual Sansón no quería. Y, y sí, ya estaba determinado, si él ya había determinado seguir con ella, sin que Sansón se diera cuenta, el don que Dios le dio se iba yendo. Este don físico. Y obviamente que nosotros, y yo he sido testigo, yo creo que usted ha conocido personas que se ve como que están entrando en la fe, como que están caminando bien, y luego de repente las situaciones de la vida, lo que tú quieras, los empieza a enfriar y luego se van apartando sin que ellos sepan. Sí, sin que se den cuenta que están dejando la salvación, la gloria, la presencia de Dios. Sí, yo digo, hermanos, que nosotros tenemos una persona que realmente tiene la salvación, la cuida con temor y temblor. Sí, a pesar de la situación, las circunstancias de la vida, no importa. Una persona que se desanima en el camino, sin usar un juego de palabras, nunca ha apreciado la salvación por lo que la salvación es. Esto es, nunca ha tenido la salvación. Por eso no le importa si el que la tiene, si el que la piensa, el que la medita en ella, si yo te lo prometo, y no me quiero poner en mí de ejemplo cada ratito, pero yo lo pienso mucho. Estaba hablando con mi mamá ayer, sí, y mi mamá estaba diciendo que, pues, que la muerte era bien terrible, que está haciendo uno viejo, y que uno ve, que dice mamá, te haces viejo, pero eso anuncia que ya estabas llegando a la muerte, y que sabe que le digo, mamá, ¿qué nos importa la muerte? Lo que nos debe importar es la vida eterna. Sí, porque la muerte, todos vamos a morir, es un hecho. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, vive, pues. Entonces lo que nos importa es la vida eterna. Tenemos que tener más mentalidad de vida eterna, porque la muerte para el cristiano es un paso más. Es un cambio de domicilio, si lo quieren poner así. Porque es simplemente un cambio de domicilio, no perdimos nada. Sí, la vida eterna tiene los 100 años que viviste aquí en el mundo, más 100, más 2000, más 3000, más 20,000, más nunca más se acaban. Sí, entonces no seamos tan, digamos que como una garrapata, aquí a esta vida yo que tengo, y nos pasa algo y Dios, ¿por qué me estás abandonando? Cuando lo que Dios quiere es que ya tenga la vida eterna que nunca se acaba, en donde no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, no hay angustia, no hay pecado, nunca más vas a caer de la gracia en frente de Dios para siempre, en plenitud de gozo. Sí, hermanos de mi corazón, o sea, no es que quiero que ya nos muramos todos, no es eso, sí, pero tenemos que darle más valor a la vida eterna. ¿Se entiende eso? Si vivimos con la vida eterna en la cabeza, entonces sí vamos a cambiar. Entonces sí vamos a tomar atención al valor que tiene lo que ya Dios nos dio, en vez de estar pensando en lo único que tenemos, que es tan poquito, tan poquito. El hecho de que Sansón no le dijera la verdad, habla de que Sansón sabía de la maldad de Dalila, pero no la quería perder. Déjenme les digo esto, eso está en la cabeza mía y desde que hice el estudio, pero no lo he dicho, ni a mí me lo he dicho. Cuando Eva tomó del fruto que Dios dijo que no tomara, sí, ella tomó. Y Adán, él sabía lo que estaba haciendo Eva y comió a sabiendas. Sí, ese fue el problema con Adán, porque Eva fue engañada. Adán no quería dejar sola a su esposa. Te voy a decir, ese es lo mismo que está pasando acá. Sí, y ese es el gran problema. Por eso todos caímos en el pecado de la muerte, porque Adán decidió morir junto con ella. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es terrible. Sí, se habla del amor entre humanos, lo cual no podemos tener un amor más grande por un humano que por Dios. Dios es dulce y misericordioso y entiende eso y nos dio una oportunidad y nos habló del mismo amor de humanos por los humanos, lo cual Jesús lo hizo y pagó por nosotros en la cruz del Calvario, pero nos tiene que basar lo que Él hizo, nos tiene que bastar lo que Él hizo y luego tomar ese amor de Él y ponerlo en nosotros. Yo le dije también a mi mamá, en el cielo no solamente vamos a estar nosotros, sino todos los que queremos ahorita. Entonces tenemos que cuidarnos de tener vida eterna a todos, porque el premio está allá, no acá, pues. ¿Sí? Y el que nosotros dejemos a Dios a un lado, como lo está haciendo Sansón aquí,
por una persona en el mundo no vale la pena. Eso ya Dios lo hizo, eso es lo que Jesús hizo. Nosotros no debemos de hacer eso porque eso ya está hecho. Tenemos que amar más a Dios. Jesús dijo, el que ama más a su madre o a su padre, más que a mí, no es digno de mí. Punto y aparte, hay que meditar en eso, así como que se vaya asentando, porque eso es bien importante. Hermanos de mi corazón, esta situación ha sido una de las más comunes entre los cristianos a través de los tiempos. Muchos hombres y mujeres de fe abandonan a Dios porque las circunstancias de pecado en las que se encuentran atrapados les gustan. Sí, ese es un gran problema en estos tiempos en donde los muchachos ya no se quieren casar porque es más fácil estar juntos. Sí, ese es el gran problema. Es bien fácil y es bien cómodo estar juntos y abandonar a Dios y el orden que Él dice. Sí, es mucho más fácil, es mucho más cómodo. ¿Para qué se casan, hombre? Eso es un problema. Ahí después se van a divorciar. Sí, no te vayas. Si te vas a casar o si te vas a juntar, que no debe de ser, sí, tienes que poner la regla, digamos que el orden que Dios puso. Una mujer, un hombre para una vida. ¿Cuál juntarse ni que nada? Sí, sí, especialmente cuando ya hay hijos, o es que tienen un hijo. Sí, pero a lo mejor rato se divorcian. Pues, ¿qué mentalidad tenemos? ¿Qué es eso? El mundo ya nos comió. Sí, y ahora tenemos la mentalidad del mundo en vez de saber el orden que Dios puso, sí, y meternos en la comodidad del pecado, lo cual el diablo quiere, abandonando así a Dios. Es terrible. No nos debe de pasar eso, porque Dios, cuando eso sucede, Él quita su mano de poder protectora a la persona que abiertamente está decidiendo mejor estar cómodo en el pecado, y Dios abandona a esas personas terriblemente. Eso pasa. Dios no es malo, eso es un hecho, tenemos que evitarlo. Hermanos de mi corazón, esa situación es común. Hombres y mujeres abandonan eso por estar cómodos en el pecado. Se sienten comprometidos, atados, aún toman la decisión de no poder salir de esa trampa. Ellos dicen, no, es que no puedo salir de esto, estoy tan cómodo. Y hablamos de lo sexual, pero no solamente es eso. No solamente en esas situaciones voluntariamente tú estás allá. Yo puse acá, estamos tratando con el pecado sexual, pero con todo, pero también con el robo. ¿Cuánta gente está siendo parte de un robo porque le dan algo? Porque le dan, pasa, y mucha gente se mete en las situaciones, te enredan en cosas, en robos, en fábricas o lo que sea, y tú tienes parte porque tú te haces de la vista gorda o tienes tu mochada o lo que sea. Sí, pero es cómodo estar allá y estás haciéndote como que no pasa nada, porque estás recibiendo un beneficio, porque te gusta esa situación. Obviamente no tiene que ser. O cuando encubres a algo o a alguien que no quieras, que no deba ser expuesto. O también puedes encubrir a alguien que está haciendo a alguna situación en donde alguien está oprimiendo a alguien o castigando a alguien, y luego tú tampoco lo dices. O estás metido en drogas o en alcohol. Aún puedes permitir una influencia negativa para caer. O sea, todo esto puede, si tú permites que influencias negativas te lleguen y te sientes cómodo, situaciones de pecado que te sientes cómodo, que te gustan, sí, estás perdiendo el valor de la fe, estás abandonando a Dios, no estás haciendo lo que Dios dice y estás enfriándote de a poquito, tú solito. Hermanos, esta carta es muy fuerte para nosotros hoy día, pues esto nos está pasando a todos. No nos dejamos influenciar y manipular hasta por los animales. Pero Dios no está dormido, y el problema es nuestro. Dios está todavía allí en su trono, y nosotros estamos permitiendo eso voluntariamente. Debemos despertar y seguir a Jesús con una actitud de servicio y de adoración, sumisos, y esta palabra, comprometidos con Dios. El problema con Sansón es que dejó de estar comprometido con Dios, se despreocupó de Dios. A Dios no le gustan los tibios, pero menos los que voluntariamente han permitido que sus amigos o aún sus familiares los entibiezcan, ¿sí? Cuando tú eres tibio y ahí vas creciendo, bueno, Dios no le gusta que seas tibio. Él dice, mejor que seas frío o caliente. Pero cuando tú, de tu voluntad, de tu decisión, prefieres ser tibio, ahí está un gran problema. Ahí está un gran problema. En Proverbios 13, si cuando tú dejas que alguien te manipule, en Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado.
creo que debemos meditar en esto seriamente y salir sin culpa para gloria de Dios. En Apocalipsis 3, del 15 al 16 dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sí, palabra como violenta de parte de Dios para el que voluntariamente esté siendo tibiado. El resultado para Sansón fue terrible. Sansón terminó vencido por Dalila. Esto es, el voto visible de Nazareo a Dios era su cabello largo. Sin este, su voto había sido desechado. Y Sansón también tenía, una vez que no tenía pelo, sí, Dios quitaba, ya no estaba siendo obediente, entonces ya no podía protegerlo más porque no estaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. En el verso 21, déjame se lo leo. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Estaba completamente destruido. Los filisteos lo ataron, sacaron los ojos, lo esclavizaron, haciendo trabajo de mujer, moliendo, y así se burlaban. Sansón se arrepintió y el pelo pues le iba creciendo. Déjenme leo del 23 al 27, ya andamos acabando. Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios. Sí, que este Dagón era mitad pescado, porque ellos eran gente marítima, entonces su dios era mitad pescado y mitad hombre. Para alegrarse, estaban festejando con su dios, falso obviamente. Dijeron, nuestro Dios entregó, y eso es lo que estaba pasando. Ellos estaban diciendo, nuestro Dios ahora mató al Dios de Israel. Ve lo que hizo con Sansón. Sí, y lo que Sansón estaba haciendo, estaba provocando a que los demás pensaran que Dios era débil. Sí, eso del testimonio es súper importante, porque muchas veces pensamos, digamos, esto yo lo puedo hacer porque yo tengo la libertad de hacer esto. No, sé que no es pecado. Digamos que si tú dices, tomarme un vaso de vino tinto no es pecado, solamente que te emborraches. Y es cierto, digamos, el problema es emborracharte. El problema más grande aquí es el testimonio. Si tú agarras tu vaso de vino tinto y tus hijos están viendo, ellos dicen, entonces no es pecado tomar. Ahora están todos borrachos porque tú les enseñaste que tomar no era malo. Sí, cuando tú te puedes defender, pero el testimonio que estás dando es terrible, pues. Y estás haciendo a otros caer. Y Jesús dijo, el que haga caer uno de esos pequeños, más les valiera que se agarrara una piedra de molino en el pescuezo y se la amarrara y se aventara al mar para que nunca salga de allá. Sí, el testimonio tenemos que cuidarlo a más no poder porque es importante para Dios, así de sencillo. Dice, pues acá, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viendo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre columnas. Hasta 27. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las cuales descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Obviamente que no estaba fuerte, ya estaba en la cárcel, ya había estado tiempo en la cárcel, no podía ver. Dice, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Estaban viendo todos cómo se burlaban de él. Las escrituras son la mente de Dios, hermanos. Esto que pasó aquí con Sansón es de verdad muy revelador para nosotros. Cuando uno que dice ser creyente se justifica a sí mismo por sus pecados, diciendo, esto no afecta a nadie. Esto es, cuando tú estás solo y estás diciendo malas palabras tú solo, o estás viendo pornografía, o esto a quién molesta, esto no afecta a nadie. Estás haciendo algo contra tu persona y contra Dios que te está viendo. Dice, y no me ven, a nadie daré mal testimonio. Pero aquí la desobediencia de Sansón fue como un trofeo para adorar a dioses falsos. Pues el mensaje que recibieron los filisteos fue, nuestro Dios venció al Dios de Israel. Esto es, una vez que tú dices, yo solo puedo andar haciendo esto y no está pasando nada, los ojos de los no creyentes están sobre ti. Y todo lo que tú hagas, aunque no estés molestando a nadie, afecta al Dios que sirves. Ahora dicen, mira, no que sirve a Dios, mira cómo anda de borracho.
Oh, pero y tú dices, no, es que esto no afecta a nadie, es mi dinero, no estoy peleando con nadie, no estoy siendo inmoral, pero todo lo que tú hagas es mal testimonio y ofende al Dios que dices que sirves, sí, y tu testimonio molesta a Dios, sí, y ahora los que no creen se burlan de ti, se burlan de tu Dios. Sí, y ese es un gran problema. Tenemos que ser más listos los cristianos y cuidar con prudencia nuestra actitud aun cuando estemos solos. Qué peligroso es esto hoy día, pues los ojos del mundo están sobre los discípulos de Jesús, que somos nosotros. Aunque tú creas que no es tan malo, ellos están festejando la derrota del Dios de la Biblia por tu testimonio y tu falsa y mala actitud. Qué importante es vivir en obediencia, te vean o no te vean, porque en realidad tú no sabes si te están viendo. Si de repente tú no quieres que te vea el vecino, pero tus hijos ya te vieron. Sí, y el testimonio para tus hijos, si son los que a la gente que tú quieres más, sí, o a tu esposa o a tu esposo, sí, nosotros tenemos que ser personas que viven santamente 100% todo el tiempo, y si nos acostumbramos a eso, cada día va a ser más mejor. Si nunca le hacemos la lucha, va a ser bien difícil a veces, pero si nos acostumbramos a vivir vidas santas, a pensar en Dios, en orar, a hablar de Dios, entonces cada día va a ser más fácil. Me consta. He visto gente que lo hace así y yo lucho porque así sea en mi vida. Seamos todos pues, busquemos así, vivir así. 28 al 31 y aquí termino, dice. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Asió luego Sansón a las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y a los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y nomás recuerda que él juzgó a Israel por 20 años porque él era juez de Israel. Digamos que por eso, por el tiempo que él juzgó, se le reconoce porque Dios hizo lo que Dios quería con alguien desobediente. Yo puse esto acá terminando. Esta oración que el corazón de Sansón derrama arrepentido debe ser nuestra oración cada mañana. Señor, acuérdate de mí y fortaléceme. Dios hizo con Sansón como había dicho antes de su nacimiento. Él será el libertador. Todos somos instrumentos que Dios usa. A Sansón le costó la vida, pues contra él mismo, Sansón, contra él mismo actuó. Sí, la vida de Sansón terminó porque él terminó con su vida. Qué desperdicio de potencial, que no nos pase. La vida de Sansón es parecida a la nuestra. Dios nos dio todo y cada día estamos a punto de desperdiciarlo. Nuestra obediencia no beneficia a Dios. Fíjate muy bien en esto. Nuestra obediencia no beneficia, no hace a Dios más grande, sino a nosotros. Y si desobedecemos, Dios no nos ayuda. Esto quiere decir, tu obediencia no beneficia a Dios, te beneficia a ti. Pero si tú desobedeces a Dios, Él te quita de ti su mano poderosa, entonces te quedas completamente en la ruina, porque te quedas con tu poder y tu poder es tan chico, es tan nulo, es tan poco, es tan insignificante el poder nuestro. Necesitamos el poder de Dios, el cual tenemos. Él se dio a nosotros y nos dio su espíritu. En Proverbios 1, 25-26 dice, sino que desechasteis todo consejo mío, dice Dios, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Sí, quise poner este versículo al último porque, hermanos de mi corazón, Dios no es un ídolo que podamos manipular nuestro antojo. El Dios de la Biblia es el ser más inteligente que existe en el mundo, ¿sí? Y Él nos quiere con Él. Y porque nos quiere con Él, nosotros tenemos que reaccionar ante este gran amor y luego adorarlo, servirlo, seguirlo, esforzarnos por agradarlo, porque si no lo hacemos,
entonces no tenemos su favor. Porque Dios no va a bendecir ni va a llevar al cielo a uno que no quiera estar con Él, a uno que no quiera servirlo. Sí, es tan sencillo como eso. Dios no le va a dar el beneficio al que no lo está buscando. No va a bendecirlo al que no lo quiere. Yo puse unos versículos. Pablo dice en Romanos 7, 24, el versículo 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? De repente podemos decir, es que no puedo salir de este problema, es que mis fuerzas son tan pocas, y es que tenemos que saberlo. Tenemos que saber que nuestras fuerzas son poquitas, pues, pero que necesitamos. Aquí Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Nuestra única alternativa, nuestra única salida, nuestra única forma de vida es Cristo Jesús. Sin Él estamos muertos, estamos débiles y estamos en el infierno. Necesitamos clamar, invocar a Él y seguirlo a Él, porque es en Él que tenemos, ahí te va, toda la fuerza, porque es en Cristo que todo lo podemos. Amén. Yo puse acá, en conclusión sería arrepentirnos, arrepentirnos. Te damos gracias, Señor, Padre nuestro. Queremos decirte, Señor, que sí entendimos, Señor, que sí vamos a pensar esto, que lo vamos a tomar en consideración, lo vamos a masticar. Y te pido, gloriosísimo Rey, que a los que escuchamos este mensaje nos ayudes para que cada día te seamos más genuinos, para que seamos más útiles, para que verdaderamente aprovechemos todo lo que nos has dado, retengamos el poder que tú has dejado en nosotros, tu persona en el Espíritu Santo, la salvación que nos has dado, el perdón, el que ahora seamos dignos de estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, para que cuando tengamos necesidad, cuando andemos, digamos que débiles, corramos al trono de gracia y encontremos el oportuno socorro. Ayúdanos, Señor, para que te demos nuestras cargas a ti, porque tú quieres, echemos nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre nuestro, ayúdanos para que nuestra fe, nuestro sentido común de fe de cristianos nos haga depender de ti y podamos correr a ti y encontrarnos con tu gloria y con tu amor y con todo el poder que tú tienes para nosotros. Ayúdanos para no correr sin ti, pero correr a ti y luego contigo. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga bien mucho. Los quiero mucho. Échenle ganas.